Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, vamos a continuar con la parte de tributario. Vamos a trabajar en conjunto, así que si pueden tener la imagen y Yo la escucho audio muy activo, bajito, no sé participar si es mejor. ¿Se podrá subir el volumen? No. A ver. Sí, cómo no. Lo tengo al máximo. Lo que les decía es que vamos a seguir con tributario, que si pueden tener activado la imagen y los micrófonos para poder interactuar, mejor. ¿Ahí me escuchás mejor, Carolina? ¿Se escucha mejor, Carolina? Doctora, ¿qué tal? ¿Le puedo hacer una consulta con Yo sigo respecto a la escuchando actividad? igual, pero no sé Sí, si cómo será no. un problema mío. No. Capaz que Quisiera tenés que consultarle. levantar un poquito el volumen. Sí, decime, Manuela. Si se sabría la modalidad del parcial. Igual que la del primer parcial. Bueno, muchas gracias. Muy bien. ¿Pudieron chequear las notas del parcial, Gascón? ¿La pudiste ver? Sí, Gastón. aparecen. Listo, la Yo, pudieron ver. Caro, doctora, ¿estás de celu? A ver, Gastón quería decir algo. ¿Qué, Gastón? no, que somos un par acá que estamos rindiendo tributario, la segunda parte. O sea, la primera parte de Perfecto. finanzas no la rendí. Ah, correcto, no lo rendiste. Perfecto, muy bien, muy Algunos, bien, muy bien. ¿Quiénes están? Finanzas y tributario. Yo. Abril, o sea, plan También. nuevo. Karen, Sí. perfecto. Bueno, igual de todos modos, en esta parte concentramos todo en tributario. Voy a compartir en pantalla un PowerPoint que es bastante cargado, así que voy a sacar la imagen para que no tenga tan inestable internet. ¿Quieren hacerme alguna otra pregunta antes de avanzar? Bueno. Disculpe, ¿se sabe cuándo es la fecha del parcial? No sé si es la primera semana de julio Bien. o la última de junio. Lo que sí Bueno. les voy a decir que en el campus va a aparecer un trabajo práctico que tienen para hacerlo casi una semana. El trabajo práctico consiste en lo siguiente. Hoy vamos a ver derecho tributario constitucional. Vamos a hacer todo un punteo a través de un PowerPoint para que ustedes, en nuestro país, el sistema de finanzas a nivel de coparticipación, y ustedes van a tener que buscar un fallo que puede ser de corte, generalmente son temas que se resuelven en la Corte Suprema, sobre alguno de los temas que vamos a plantear. Van a tener muchísimos fallos, van a ver que en los últimos años y a lo largo de siempre, ¿no? Imagínense que la conexión entre lo que es el aporte tributario a un Estado, que es con lo que el Estado puede cumplir sus objetivos, conectamos la parte de finanzas públicas con la parte de derecho tributario, el mayor alimento que recibe el Estado, las actividades públicas, es a través de los tributos. Por lo tanto, es el pilar fundamental del sostenimiento de un Estado. Así que, ¿por qué hablamos de derecho tributario constitucional? Justamente porque la base de todo el sistema arranca con la Constitución Nacional. Son principios y derechos fundamentales, porque tocan de cerca varios otros principios. Entonces, por un lado tenemos todos los derechos, por el otro lado las obligaciones para poder contribuir a hacer efectivo, ejecutar perfectamente el legislado, cómo va a funcionar ese sistema de percepción por parte del Estado. Entonces, hasta inclusive
van a poder trabajar alguna noticia de ayer y hoy. El tema del impuesto, no sé si han escuchado algo sobre los monotributos, que ha habido un... Mirá, el diario de hoy, directamente, local. ¿Querés leerlo, Gastón? No sé si lo podés ver ahí. ¿Podés leer el titular? Marcha atrás. Ahí. Más ahí. Sí. Marcha atrás en el cobro retroactivo a monotributistas. Lo implementará Ya el tienen gobierno. una noticia, claro, este es de hoy. Diario La Capital de hoy. En cualquier medio, dar marcha atrás con la categorización aplicada por la AFIP a monotributistas, que le generaría deudas de hasta 25.000 pesos y buscará generar más medidas de alivio fiscal en medio de la segunda ola de coronavirus. El tema fue analizado durante una reunión en Casa Rosada, donde Fernández instruyó al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para que quede sin efecto el cobro del régimen simplificado. ¿Sí? ¿Por qué les traigo la conexión? Porque justamente esta materia permanente entre la teoría y la práctica. Les doy esta noticia como disparador para trabajarla. Ustedes pueden buscar cualquier otra noticia y o fallo referente al tema tributario. Yo se las voy a cargar en el campus, ustedes la van a poder abrir hoy mismo la actividad y tienen hasta la semana que viene para realizarla. ¿Tienen alguna otra pregunta o procedemos a analizar el Power? Bien, voy a sacar la imagen entonces para tener más estabilidad y compartimos. ¿Pueden visualizar bien la imagen? Sí, profe, habría que ampliarlo, profe, pero se ve sí. bien. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces la parte que vamos a analizar ahora es el derecho tributario constitucional. Pusimos jurisprudencia, pero el análisis de la jurisprudencia va a ser el resultado de esta unidad, ¿no es cierto? Que es el trabajo, es como la conclusión de todo lo... Primero vamos a ir a los principios generales y después, sí, van a tener que tomar nota, o se los agrego para la próxima clase en este mismo Power, en un esquema directamente de análisis sobre la Constitución Nacional. Lo primero entonces que vamos a ver es que cómo está distribuido el poder impositivo. Ustedes van a tener una primera línea que es el Estado Nacional, ¿sí? Hay impuestos que el Estado los va a percibir en forma exclusiva y permanente, como por ejemplo la renta de aduana. Ustedes si quieren toman nota ahora, si no después lo completamos, pero les va a servir para el trabajo práctico. A eso lo analizan o lo encuentran en el artículo 4, 9 de la Constitución Nacional, ¿no es cierto? 12, 75, inciso 1 y 126. Vamos a ponerlo en el chat, nos tomamos 2 minutitos, si quieren, para que no los hayan, si se perdieron alguno. El 9, el 12, 75, inciso 1 y 126. ¿Pudieron tomar nota? Lo Sí, tienen profe. en el chat, ¿sí? Perfecto, muy bien. Después, esos serían los impuestos aduaneros que los percibe el Estado en forma directa. Vamos ahora a las contribuciones indirectas. Por ejemplo, en aquellos impuestos donde el Estado
participa, ¿sí?, junto con las provincias. En este caso, hay excepciones que tienen una afectación específica, pero están específicamente regulados en el artículo 4º y 75, inciso 2. ¿Los anoto en el chat o los pudieron tomar? 4 y 75, inciso 2. Esas serían entonces las contribuciones indirectas. Después tenemos contribuciones directas en forma concurrente con las provincias, que en algunos casos pueden tener carácter transitorio y en otras por siempre, digamos, como por ejemplo en el caso de defensa y seguridad. Esto también está especificado en el artículo 4 y 75, inciso. Artículos 4 y 75, inciso 2, párrafo 1 y 3. Después tenemos, en el cuarto supuesto, tasas y contribuciones especiales por obras y servicios nacionales. Hacemos paréntesis, vamos poniendo un ejemplo, rutas, ¿sí? Esto también surge del artículo 4 y en el caso de seguridad social, que está en el artículo 4º, 14 bis y 75, inciso 12. Tasas y contribuciones nacionales y seguridad social. ¿Quieren que los pongamos para ver que no se olviden ninguno? Lo encuentran en el 4, en el 14 bis, perdón, ahí va. 4, 14 bis, 75, inciso 12. Después tenemos impuestos que le corresponden a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires o Cava. También en forma permanente y en concurrencia con la nación. Por ejemplo, las contribuciones indirectas, que surgen del artículo 121 y 126, párrafo primero. Volvemos a repetir, estos corresponden a las provincias y a Cava, o Capital Federal, en forma permanente y en concurrencia con la nación. ¿Sí? Entonces surgen del artículo 125 y 126 de la Constitución Nacional. Después hay otros impuestos que les corresponden a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires en forma permanente y exclusiva, salvo en un punto específicamente establecido que la nación también tiene participación, ¿sí? Las contribuciones directas, en este caso como recurso ordinario de las provincias, también surgen de los artículos que mencionamos en el párrafo anterior. Y después tenemos las tasas y contribuciones especiales por obras y servicios, en el caso anterior eran nacionales, acá provinciales. Volvemos al mismo ejemplo, hay rutas nacionales y hay rutas provinciales. Y después también por seguridad social provincial. Nosotros tenemos una caja provincial donde también tenemos seguridad social. Por ejemplo, docentes que corresponden a la provincia de Buenos Aires. También analizado en el artículo 4, 14 bis, 121 y 125, segundo párrafo de la Constitución Nacional. Este es un mapa conceptual que les doy, bien sintético, para poder saber de qué principio, entonces, en las facultades impositivas entre nación, provincia y municipalidad, decimos que tenemos exclusividad de la nación, ¿sí? Percibe la nación y directamente ingresa a la caja de la nación, por ejemplo, aduana. Otros impuestos que corresponden a la nación, pero coparticipa a las provincias, y acaba en este caso, ¿no?, a la ciudad de Buenos Aires. Otros casos tenemos que es al revés,
corresponde a las provincias en forma ordinaria y coparticipa la nación. Esa regulación la tenemos especificada en la Constitución Nacional. Por lo tanto, el ABC del sistema impositivo de nuestro país arranca en la Constitución Nacional. Muy bien. Vamos ahora, ¿cómo coordina? Entonces, todo lo que yo les dije, esos artículos que mencioné, le llamamos coordinación financiera. ¿Sí? Es el régimen de distribución de impuestos. Cuando busquen algún tema para analizar, van a encontrar que hemos tenido dificultades con, por ejemplo, Capital Federal, o bueno, Ciudad de Buenos Aires, en realidad, con Nación cuando le quitó porcentaje de la coparticipación. Y eso también ha provocado una dificultad. En otros casos, tenemos participación con otras provincias respecto a determinados productos. Muchos casos tenemos, y ¿quién va a resolver en última instancia cuando se produce el conflicto? La Corte Suprema. A su vez, eso sería la red de distribución de los habilitados para exigir el cobro del impuesto. Pero después, del otro lado, tenemos el tema de las garantías del contribuyente. ¿Cuáles son las limitaciones constitucionales también al poder de imposición? También el contribuyente tiene un sistema de protección respecto a sus derechos. ¿Qué principios constitucionales tenemos para albergar eso? Bien, los principios son 4 o 5 que vamos a mencionar y ustedes podrán visualizar cuando hagan su trabajo cuáles de estos principios pudieron haber estado vulnerados. Primero, legalidad. Todo tributo debe estar creado por ley, sí o sí. No sé, por ahí eran chicos, pero si buscan material van a ver cómo tuvo en nuestro país en vilo a todo el país realmente lo que se llamó la 125, que era una retención, un impuesto de retención a la soja, donde tenía un malestar importante todo el sector agropecuario, y hubo que resolver en el Congreso justamente porque todo tributo tiene que estar creado por ley. Igualdad. Esto de la igualdad, ¿qué quiere decir? ¿Que todos tienen que pagar el mismo impuesto? No. La igualdad se refiere a que personas con similar capacidad contributiva estén afectados al mismo tributo. Y esto también tiene discusión doctrinaria de mucho tiempo. Por ejemplo, uno de los autores que es muy claro y la verdad que ha tenido una gran contribución para comprender la metodología es Grisciotti, ¿no? Italiano, que justamente su obra es la capacidad contributiva respecto a la realidad contributiva. Es decir, antes de establecer el impuesto tiene que haber un exhaustivo análisis de cómo es la situación de cada contribuyente. Entonces, esta igualdad a su vez nos va a llevar a otro principio que es el de la generalidad. Los tributos deben abarcar todas las formas que permitan, ¿sí?, exteriorizar la capacidad contributiva. Es decir, cuando ustedes vieron en qué consiste un impuesto, ustedes veían que tenía que tener un elemento que se va a someter a contribución y quién va a contribuir. Entonces, tiene que estar establecido para todas las personas, sin excepción, pero vinculado con el principio anterior, en igualdad de condiciones. Todo eso tiene que estar diseñado de tal manera que no se produzca la confiscatoriedad, es decir, no se avance sobre la propiedad privada. Y esto, la verdad, que
tiene vinculación con dos disciplinas en forma inescindible: la economía y el derecho. Porque en un país con fluctuaciones monetarias tan fuertes como el nuestro, el análisis de esta no confiscatoriedad tendría que hacerse mes a mes, con la inflación que tenemos. Donde notamos con mayor, cómo podemos ilustrar de mejor manera un impuesto, en el impuesto al consumo, ¿sí? El impuesto al consumo, el impuesto al valor agregado, el IVA, lo vemos en todos los productos. Y a su vez va a caballito de la inflación. Por lo tanto, esto sería materia de todo un análisis importante, y en muchos casos esto de la no confiscatoriedad quizás no esté analizado con la profundidad que corresponda. En nuestro país tenemos la carga tributaria en el 51%. Proporcionalidad tiene que ver con el principio anterior. ¿Qué porcentaje de la propiedad estar afectada con una carga impositiva? Entonces, ¿qué es analizar la capacidad contributiva? Es cuánto puede ese contribuyente aportar teniendo intacta todas sus necesidades y su propiedad privada. La equidad está de la mano de la igualdad y de la generalidad. La equidad dice más principios. Quiere decir que la equidad implica el justo equilibrio, ¿sí?, entre todos los sistemas de contribución. Que alguien que viva en Jujuy esté en la misma situación que alguien que viva en Ushuaia, que alguien que viva en Capital, ¿sí? A eso se refiere lo de la equidad, el equilibrio en todo el sistema federal. ¿Cuáles serían los requisitos entonces de una adecuada estructura tributaria? ¿A qué debería tender el Estado cuando diseña esa estructura tributaria? Bueno, primero el principio, o tendría que tener como objetivo la neutralidad. Entonces, esos impuestos no tienen que tener una fuerte interferencia en los mercados, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuanto más peso tengan esos impuestos en el mercado, lamentablemente, y sin pasos previos, digamos, va a tener asignaciones subóptimas que reduzcan el bienestar social. Es decir, cuanto mayor carga tributaria tenga el producto, menos posibilidades tiene el contribuirlos, implicaría un sacrificio que deja de ser neutral para o tener una arbitrariedad o una participación que se nota. Suficiencia. Debe tender a un nivel de recaudación que permita cumplir todos los objetivos del gobierno. Bueno, este también es un punto que tiene mucha conexión con la parte de finanzas públicas. Imagínense si en esta categoría de recaudación ponemos deuda externa, pandemia, bienestar social, asignaciones, etc. ¿Sí? Todo el sistema de salud, por ejemplo, si vemos el presupuesto nacional, conforme las circunstancias que se viven, tendría que tener un lugar central. Lo mismo la equidad, que ya lo habíamos visto también en los principios. Debe ser equitativa entre todos los, es decir, el ideal tendría que ser que en Catamarca, en el último pueblo, o en Chaco, en una ciudad urbana superpoblada, llámese Córdoba, llámese Rosario, Buenos Aires, principio de equidad.
Y acá también está incluido todo el tema de la coparticipación, ¿sí? Esto es una discusión que, si analizan cómo funcionando, siempre aparece. ¿Por qué alguien del Gran Buenos Aires tendría que estar haciendo un aporte impositivo que vaya a beneficiar a alguien que viva en un lugar común, de frontera? Bueno, la equidad, la distribución equitativa implica eso. Simplicidad. Y esto también es un tema que nuestro país tiene deuda. La simplicidad significa que el contribuyente tenga que tener claro cuántos son todos los impuestos que paga, de manera fácil poder estimarlo, tener acceso a esa de manera clara, que no tenga que ser un contador o un licenciado en economía para poder comprenderlo, que pueda acceder sin necesidad de tener una instrucción especial, ¿sí? Lamentablemente no es así. Si yo ahora cortamos, cuando terminamos, yo les pregunto a qué impuestos ustedes o qué impacto tienen impositivo, es difícil, porque tenemos demasiados impuestos, algunos más notorios. Bien, todo el sistema impositivo, la política fiscal, ¿a qué tendría que tender? Al crecimiento y la estabilidad de precios, ¿sí? Toda la estructura tributaria tendría que tener como objetivo en su diseño, primero, que no sea abrupto el paso de los ciclos económicos, como en nuestro país, donde salimos, por ejemplo, hemos tenido en la historia, desde un sistema de convertibilidad, donde teníamos una moneda con paridad cambiaria con una moneda extranjera, a de un día a otro salir de esa convertibilidad, subirnos a una superinflación, es decir, estamos preparados para ser muy maleables en nuestro país, ¿no es cierto? Por supuesto que uno de los elementos que más impacta son las presiones inflacionarias con la consecuente recesión. Todo está tan vinculado que ustedes dirán, esta materia, qué abstracta parece. Absolutamente se mete en la vida de cada uno de nosotros de minuto a minuto. Bien, el sistema entonces tendría que descansar en tres pilares fundamentales, impositivos. Vamos a ver si vamos entrando en esa claridad que tendría que tener el sistema impositivo. Estos tres impuestos básicamente son el IVA, el impuesto a las ganancias y las contribuciones a la seguridad social o pago de jubilación. Bien, ¿cuáles son los impuestos que mayor impacto tienen? ¿Cuáles son los impuestos que normalmente o habitualmente mayor impacto tienen? Bueno, la vedette, el central, es el impuesto al consumo, ¿sí? Estos son el impuesto que se paga al adquirir bienes y servicios. Esto frente a los impuestos que recaen sobre los factores de la producción. Entonces, en primer término, la mayor participación es el impuesto al consumo. Y en segundo término, aquellos que recaen sobre los factores de la producción. Es decir, vamos a suponer, del trigo, desde que se siembra hasta que se cosecha, tiene, ¿no es cierto?, menos impacto que el impuesto al consumo cuando el producto está terminado y se vende. En el caso de los impuestos al consumo, se ve acentuado por la existencia en las provincias del impuesto a los ingresos brutos, es decir, va a coexistir un impuesto nacional, como es el impuesto al consumo, que lo pagan en todo, lo pagamos en todo, y frente a este impuesto de tipo nacional, cada provincia tiene su impuesto provincial a los ingresos brutos. Acá en Provincia de Buenos Aires, cuando ustedes se reciban de abogados, van a tener, además del impuesto que pagan cada vez que consumen algo, van a tener un impuesto que recae sobre su actividad, que es el impuesto a los ingresos brutos. Muy bien. Bueno, hasta acá con este Power, para no marearlos, ¿quedó alguna duda? ¿Quieren
Todo esto es un esquema general que ya en 2 minutos subo al campus para que ustedes tengan sobre cuál de estos puntos quieren trabajar en el trabajo práctico. Natalia Núñez, Sofía, ¿tienen alguna duda sobre el trabajo? María Pía. Clarísimo, ¿no? doctora. Bien, bien, Clarísimo. bien. Y muy ¿Les claro el viene bien Power. entonces el Power como guía? Sí, profe, sirve. Bueno, listo. Les mando, ¿pudieron ver o si quieren revisar ahora en el chat los artículos que les fui dictando para los distintos tipos de impuestos? Sí, aparecen en el chat. Bueno, entonces quedamos así, cortamos la clase, subo al campus este material y les subo el trabajo práctico. Y el jueves que viene, conmigo o con el docente que sea, el trabajo lo suben al campus, ¿sí? Va a tener fecha de vencimiento el mismo jueves que viene. Pueden conversar algo en clase sobre el trabajo, ¿sí? Y si tienen alguna duda, me la preguntan por el campus, ¿sí? Por el chat del campus. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. ¿Nos podría dar algún mail o directamente por el campus? Si quieren anotar un mail, no hay ningún problema. Yo se los... Claudia Luján Oviedo @hotmail.com. Se los escribo en el chat para que lo tengan bien. Y otra cosa, yo Vuelvo a estoy insistir. en el plan, Sí. yo estoy en el plan nuevo, pero yo economía y Bien. finanzas ya la había rendido. Muy bien, Entonces estás quería haciendo saber, tributario. claro, quería saber cómo es el tema de pasar las notas y eso, porque como yo el primer Sí, parcial sí, no lo sí. di. No, quédate tranquila, pasamos la parte de tributario y te quedaría completo. Ah, buenísimo, muchas gracias. Después controlamos todo en el SIU. Bueno, ahí tienen el mail. Bueno, entonces quedamos así, chicos. Corto con ustedes y subo la actividad al campus, si no tienen ninguna duda. Con cualquier bibliografía de las que les propusimos, pueden hacer este trabajo. Sería muy interesante que busquen la noticia, ¿sí? Para poder vincularla. Las que les di hoy, las que les mostré en el diario de hoy, está, ya la tienen, suben y la encuentran, ¿sí? Así que material no les va a faltar. No tiene que tener el trabajo más de 2 carillas, ¿eh? No tiene que ser algo muy extenso. Solamente visualizar cualquier tema tributario y explicar cómo lo conectan con la teoría. Bueno. Gracias. Chau, Bueno, chicos, profe, nos vemos gracias. la clase que viene. Ahí subo el trabajo al campus. Gracias, profesora. Chao, Chau, gracias. adiós. Chao, Hasta luego. gracias. Chau.